A partir de esta semana vamos a estar estudiando una serie de órganos que pertenecen a distintos sistemas con un hilo conductor que es preguntarnos qué le pasa a una sustancia que tiene principios activos, en principio puede ser uno solo o más de uno, que se incorporan al cuerpo, ya sea para un uso medicinal o para un uso recreativo, y que van sufriendo a lo largo de los recorridos que hacen en el cuerpo distintas cosas. Tenemos algunas palabras que representan conceptos que vamos a ir viendo, algunas con más o menos detalle. Por ejemplo, si uno piensa en un medicamento, ¿a dónde tiene que ir a parar para que haga su efecto? Bueno, al órgano blanco. Pero ¿cómo se administra? ¿Se aplica directamente? Hay medicamentos que se aplican de forma tópica, ¿sí? Por ejemplo, una crema, una pomada, un ungüento para facilitar la cicatrización, por ejemplo. A eso se aplica directamente sobre el sitio que uno lo quiere ver al efecto. Pero en general, los medicamentos o los principios activos se administran en cualquier otra parte del cuerpo y se espera que lleguen al órgano blanco. Bueno, ¿qué va a tener que ocurrirle a esa sustancia? Se va a tener que absorber. ¿Y dónde se va a absorber? O en la piel, o a través de la piel, o a través de las membranas mucosas. Así que esas van a ser las dos principales vías de absorción cuando se aplican sin invadir demasiado el cuerpo, porque también se puede usar una inyección y mandar a ese principio activo directamente a la sangre, por ejemplo, o a veces se aplica una inyección que no va directamente a una vena, sino que va a algún tejido, incluso a un músculo. Bueno, todo eso no es exactamente el objeto de nuestra materia, sino eso tiene que ver con la farmacocinética, que la van a estudiar en la asignatura biofarmacia. Pero todo eso tiene una base anatómica e histológica que la vamos a empezar a estudiar para algunos tipos de administración. Otra cosa es, esa sustancia se va a distribuir por todo el cuerpo o por partes del cuerpo. Entonces a veces se trabaja en modelos que tienen un compartimento o más de un compartimento. El principio activo no va a estar toda la vida de esa persona después de que se incorpore. Entonces se puede metabolizar, se va a eliminar, tal vez a través de la sangre viaja soluble o viaja unido a proteínas transportadoras. Esto ya lo vimos para las hormonas. Bueno, a las sustancias, los principios activos les puede pasar igual, que sean solubles en plasma o que se unan a ciertas proteínas y viajen por la sangre. Algunas sustancias, a su vez, están dentro de matrices, como puede ser un comprimido o una pastilla o algo, tienen que liberarse, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, esto es bien farmacológico o fisiológico, nosotros no lo vamos a estudiar, pero también seguramente estas tres palabras sean importantes porque sean los medios de ingreso al cuerpo o de distribución por el cuerpo para llegar de una parte a otra. El problema nuestro se va a enfocar en tratar de pensar qué le pasa a una sustancia o mezcla de sustancias conocidas que se pueden incorporar por vía oral o por vía inhalatoria. Entonces, lo que vamos a estar viendo es distintas formas de administración. El problema nuestro lo vamos a ejemplificar con la marihuana. Ustedes conocerán que hay gente que consume marihuana fumándola en forma de cigarrillo, por ejemplo, o también que la consume en forma de una torta, ¿sí? Se prepara con la planta una torta que se hornea y después eso se come. Es decir, que la misma planta se va a administrar por vía inhalatoria, donde va a entrar primero por el aparato respiratorio,
o por vía digestiva. Ahí tenemos entonces distintas formas de administrar principios activos. Si nosotros vamos a ver estos que involucran al aparato digestivo, ¿sí? La vía oral, que es lo más práctico, ¿no? Una persona toma una píldora con un poco de agua en general y eso empieza a recorrer el tubo digestivo. Pero también hay administraciones que usan al aparato digestivo pero sin deglutir. Por ejemplo, una aplicación sublingual de medicamentos que se deben dejar debajo de la lengua sin deglutir. Ahí la vía de absorción, la barrera de absorción va a ser otra que el intestino, va a ser la misma mucosa de la boca. O los supositorios que usan la vía rectal, ¿sí? Se hace una preparación que se aplica en el recto y desde allí se va a liberar el principio activo y absorber a través de la mucosa. La vía inhalatoria que decimos, bueno, es por el aparato respiratorio, ya sea fumando o inhalando algo por la nariz. Estas se llaman en general parenterales porque van por fuera de lo que es el aparato digestivo y son distintos tipos de inyecciones que son más o menos profundas. Puede ir a parar a la dermis, que era una parte de la piel, a la hipodermis, que es el tejido subcutáneo, directamente a una vena, ¿sí? O más profundo todavía en un músculo. Todas estas implican una inyección, ¿sí? Son más invasivas que cualquiera de estas. Y fíjense que, como ya hablamos en el sistema endocrino, cuando comparábamos la administración de insulina o del reemplazo de la hormona tiroidea, decíamos que una podía ser por una inyección y otra se podía incorporar como un comprimido. Bueno, una inyección, la persona que la va a aplicar tiene que decidir, o por lo menos si no lo decide, seguir instrucciones en función de por qué se eligió que la inyección sea intradérmica, hipodérmica, intravenosa o intramuscular. Cada una va a tener distinto tiempo de acción o de llegada al sitio activo. Y también existen otras vías de administración que por ahí son más específicas porque se busca que tengan una acción en un órgano o en una región más pequeña, por ejemplo gotas que se aplican en la conjuntiva o medicamentos que se aplican directamente en la vagina. Bien, lo que vamos a preguntarnos es, en este caso de la marihuana, si se aplica por vía respiratoria o por vía oral. La pregunta es, ¿los efectos van a ser los mismos? Y puede ser que el efecto sea el mismo en el sentido de lo que le cambia a esa persona, pero que sea más rápido o más lento, o que directamente haga un efecto que no sea el mismo, ¿sí? Que alguien lo vuelva eufórico y alegre, o que alguien lo vuelva más melancólico y lento. Bien, entonces esos distintos efectos pueden tener que ver con las distintas vías de administración. De esta manera vamos a estudiar al aparato respiratorio, ¿sí? O al sistema respiratorio, algunos órganos con más y otros con menos detalle. Al que más nos vamos a enfocar es al pulmón, la anatomía y la histología del pulmón, pero también vamos a ver otras cosas relacionadas. Por ejemplo, ¿esta sustancia tiene aroma? Bueno, el sentido del olfato empieza en la fosa nasal, que es parte del aparato respiratorio, así que vamos a estudiar los componentes histológicos que dan estructura al sentido del olfato, la mucosa olfatoria, el nervio olfatorio, así que ahí vamos a volver a retomar un poco del sistema nervioso también. ¿Qué pasa cuando a veces se fuma? La gente tose y otras veces frente a otros estímulos estornuda. Entonces, bueno, vamos a estudiar
qué componentes del aparato respiratorio, que también incluye músculos respiratorios, ¿sí?, se van a poner en acción para que una persona estornude o tosa, ¿sí? Y vamos a ver que son dos procesos bastante similares, pero con algunas diferencias. Y otra pregunta es, cuando la persona se administra un principio activo por vía inhalatoria, ¿dónde se va a absorber? Porque la absorción es lo más importante en estos ejemplos, ¿sí? Que la sustancia pase del medio externo al medio interno. Bueno, ¿en qué estructura de todo el aparato respiratorio se va a producir esa incorporación al medio interno del principio activo? También vamos a ver a la vía enteral, es decir, a la aplicación sublingual, a la vía oral común, que es deglutir un comprimido, en este caso un pedazo de torta, y la vía rectal, la que se usa con los supositorios. Porque, si bien uno puede decir, bueno, se va a absorber en distintos sitios, en la mucosa de la boca, en el intestino delgado o en el recto, lo que sufra después como metabolismo esa sustancia va a ser igual si se absorbe en cualquiera de estos tres puntos, ¿sí? Otra pregunta, ¿la sustancia se va a absorber por sangre o por linfa? ¿De qué dependía eso? Y de la polaridad. Si es un lípido, se va a absorber por linfa, pero si es una sustancia soluble en agua, se va a absorber por los capilares sanguíneos. Y la otra pregunta, que es súper importante para la mayoría de los medicamentos, es si la sustancia que se administra llega al órgano blanco como tal o si en el camino se modifica, es decir, si es biotransformada o metabolizada. ¿Cuáles creen ustedes que son, de todos los órganos del aparato digestivo o respiratorio también podríamos preguntar, el órgano donde mayor probabilidades tiene la molécula de ser modificada? Porque una molécula que es modificada va a tener como resultado una molécula diferente que puede tener el mismo, menos, más efecto, o un efecto que no sea más o menos intenso, sino que sea diferente. Bien, bueno, ¿cuál de todos estos órganos piensan que va a ser el sitio donde más metabolizaciones se producen? Este esquema, que ya es amigo de la casa, ¿sí?, ahora le agregamos al recto y un esquema de la boca. Bien, ¿por qué insistimos con este esquema? Porque todos estos órganos del aparato respiratorio, del aparato digestivo, y también vamos a ver que cuando uno está estudiando la eliminación del fármaco, el aparato urinario también, están todos vinculados entre sí, relacionados por el aparato circulatorio, ¿sí? Porque todos los órganos reciben irrigación. Entonces la sangre es el vehículo para llevar de un órgano a otro, ¿sí?, estas sustancias. Acá entonces tenemos un esquema, podríamos decir, de órganos de los que vamos a hablar durante estas semanas, ¿sí? La boca, el intestino delgado, el recto, el hígado, el corazón, el pulmón y el encéfalo, porque estamos pensando en una sustancia que es psicoactiva. Entonces, bueno, ¿a dónde tiene que llegar esa sustancia para que el individuo cambie alguna cosa de la conducta? Al cerebro, al encéfalo. Bueno, entonces, si se absorbe, por ejemplo, en el intestino delgado, ¿qué hay? ¿Un conducto que va del intestino al cerebro directamente? O si se absorbe en el recto, ¿hay un conducto que va del recto al encéfalo o del pulmón al encéfalo? ¿O cómo son esos recorridos? Bueno, una pista es que esos recorridos los va a desarrollar, van a estar dentro del aparato circulatorio. Entonces vamos a estudiar algunos recorridos de arterias y venas que van de una parte a otra del cuerpo, que nos van a permitir llevar desde el intestino, por ejemplo, si se absorbiera en el intestino, hasta el encéfalo una molécula X. Y vamos a ver
Si el hígado, al vaso también lo vamos a tener como ejemplo, porque si bien no lo dibujé, en la semana del linfático decíamos que en el vaso se seleccionan los glóbulos rojos que ya están deteriorados porque pasó demasiado tiempo, ¿sí? Pero que los componentes del glóbulo rojo, ya sean las proteínas o el hierro, son compuestos caros para el cuerpo que no se van a eliminar. Entonces se reciclan y van a pasar desde el vaso hasta el hígado. Bueno, ¿cuál es el camino que hacen esas sustancias desde el vaso hasta el hígado? Todo eso son algunos recorridos que vamos a ir estudiando. Entonces, a partir de esto, vamos a tener como un argumento para estudiar algunos órganos del aparato respiratorio, del aparato digestivo, del aparato circulatorio y del sistema nervioso. Así que bueno, esto sería como el arrancar la secuencia. Después lo que vamos a ir haciendo es repartir entre los distintos pares de estudiantes distintas etapas de esta secuencia, de manera de, en una cantidad de exposiciones, poder reconstruir todos estos caminos y tener sobre todo información de la anatomía y de la histología de los órganos que hayamos seleccionado. Para esto, bueno, van a tener que trabajar ustedes mucho más activamente que lo que venían haciendo, en el sentido de que no solo van a estudiar, sino que van a estudiar, preparar una mini exposición y exponerla. En esta ocasión lo vamos a hacer todo en forma virtual. Antes lo hacíamos en el aula, ¿sí? Pero bueno, es más o menos la misma historia. Lo que vamos a ir haciendo es organizar estos grupos y las fechas para que cada uno exponga en forma ordenada.